Muy buenas noches, amigos. Hoy tenemos un súper invitado. Bueno, Sergio y yo ya nos ven que estamos izquierda a derecha y tenemos a alguien en el centro. Hoy nos acompaña el abogado Wilfredo Méndez, un hombre dedicado al derecho, con especialidad en derecho internacional y en derechos humanos. Y hoy es la noticia del día en todos los medios de comunicación. Ha estado en todas las portadas por una decisión que posteriormente le estará hablando con nosotras. Pero esta noche vamos a conocer el perfil del Wilfredo Méndez, porque hablábamos extra micrófonos con Sergia que vivimos en el país de la poca cultura, donde primero se dice y después se pregunta, primero se insulta y después se pregunta. Pues esta noche tendremos esta tertulia. Sergia, bienvenida. Abogado Wilfredo, bienvenido a esta su casa. Muchísimas Gracias, gracias. Kendra. Bienvenido, abogado. Nos alegra mucho que nos haya aceptado la entrevista. Es un placer tenerlo con nosotros, ¿verdad? Pues queremos conocerlo más que saber de nosotros. Yo creo que la gente quiere saber de usted, abogado. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Kendra, Sergia. Muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre que me invitan, para mí es un honor. Así es que vamos a conversar sobre estos temas de coyuntura y sobre todo teniendo muy cerca las elecciones generales, ¿verdad? Así es. Ha tomado una decisión. ¿Cuál es esa decisión que ha tomado usted que es muy importante en el campo político y en todos los aspectos en Honduras? Porque de la política depende mucho el desarrollo de nuestro país. Sí, fíjese que la decisión última que he tomado es producto también de esa experiencia de vida, cuando uno sabe muy bien que si no da un paso, pues no hay movimiento, no hay desarrollo, ¿verdad? Y siempre me gusta esa analogía que la gente hace del tiburón, que si no se mueve, se muere. Entonces tiene que estar en movimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, entendiendo de que el país necesita respuestas, pues nos hemos dado a la tarea de hacer reflexión, de hacer análisis profundo. Después de todos los intentos que hicimos para que después de las elecciones primarias la oposición política pues tuviese un proceso de concertación unificado y que todos nos presentáramos a las elecciones generales como un solo bloque, no fue posible. Al final se integró la única alianza formal, la Unidad Nacional Opositora, donde solo se integró el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad. Nosotros, fieles a esa trayectoria de trabajo, pues apoyamos esta Unidad Nacional Opositora. Sin embargo, fracasó, sencillamente fracasó. ¿Por Ya qué, vamos a ver. abogado? Bueno, porque yo creo que existieron ahí, mire, se lo voy a decir así, para mí fue una estrategia genial de los grupos oscuros de este país para sacar a Salvador Narrala del terreno. A mi Coincido. juicio, la única persona en ese momento que tenía la posibilidad de perseguir a cualquiera de los actores que han causado daño al país era él. Y sencillamente lo neutralizaron dándole una designación presidencial y sacándolo como candidato. Así es que fracasa la Unidad Nacional Opositora, nosotros seguimos buscando respuestas, seguimos tratando de analizar el contexto del país de la mejor forma y al final llegamos a la conclusión que no teníamos más salida que apoyar al licenciado, al abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, porque sencillamente estábamos ante una persona que podía conducir al país en un ambiente de paz y prosperidad ante la polarización que ha existido. Bueno, ante esa situación de polarización que bien se dice, ¿verdad? Uh -huh. El abogado Yanni Rosenthal, ¿qué es exactamente lo que a usted le hace ver que es la opción para Honduras en este momento, que la gente está tan temerosa de las elecciones, abogado? Sí, mire, una de las cuestiones es ese nivel de polarización, el miedo, el terror que se ha generado en los últimos días. Imagínese usted que del fin de semana a prácticamente 4 asesinatos, ¿verdad?, de candidatos de elección popular. Luego se ha generado todo un temor en el sentido de que las personas que acudan el día de las elecciones van a encontrarse con un ambiente hostil. Entonces, en ese caso, pues podemos ir observando que se ha estado manejando mucho la campaña del miedo, la campaña del terror. La polarización que se ha dado entre los liderazgos políticos en el país, donde el futuro que se mira es un futuro incierto o un futuro lleno de corrupción o un futuro lleno de persecución, de intolerancia, nos lleva a la conclusión que tenemos que buscar la figura de una persona que pueda ofrecer un espectro
amplio, plural, en el cual haya un proceso de entendimiento de la sociedad hondureña y también en un proceso de concertación nacional que nos permita lograr los niveles de paz para avanzar en el desarrollo. Lógicamente ese desarrollo con la visión de que hay que impulsar políticas de Estado que saquen a la población de la pobreza. Entonces, esos son los elementos y factores que nos dicen, bueno, ante los extremismos tenemos que buscar una forma que nos permita a nosotros encontrar algún punto de encuentro. Se está viendo esos movimientos políticos. Salvador se une a Xiomara, Salvador de Uh un -huh. punto que decía que no tenía nada que ver con la izquierda. Ahora vemos al abogado que siempre pues ha hecho un perfil no extremista, sino Uh -huh. que progresista. Y creo que usted se acerca un poco más al Partido Liberal en ese aspecto en cuanto a la dimensión entre Salvador y Xiomara, ¿verdad? Correcto. Hay que recordar que la vida del del licenciado Rosenthal Hidalgo ha tenido una trayectoria progresista, ¿verdad? No es un hombre de extrema derecha. Entonces, en ese sentido, nos acercan algunas ideales, algunos pensamientos, y esa es una de las cuestiones por las cuales uno tiene que buscar también el punto de encuentro. Las personas que de verdad pueden ejercer las transformaciones que el país requiere, que tengan la capacidad de hacerlo, que tengan la visión del Estado que se requiere en su momento, que tengan la capacidad de concertación, que tengan los niveles de tolerancia. Y en este caso son principios y valores que las personas deben de asumir. En cierta ocasión, en una discusión con los doctores Almendares y Sosa Cuello, hablábamos sobre el tema del posicionamiento ideológico y cómo personas que se hacían llamar de izquierda tenían comportamientos no solidarios y tenían comportamientos antidemocráticos. Entonces el punto donde estaba, yo les decía, bueno, mi comodidad siempre ha estado del lado de los principios humanitarios, de los principios que aprendí durante toda mi carrera en el movimiento humanitario y pues pretendo que ese sea mi directriz, que esa sea la conducción. Y ahí es entonces donde las valoraciones que he hecho alrededor de la personalidad de Gianni Rosenthal pues se convierte en una conclusión de conciencia en razón de por dónde transitar. ¿Esta decisión, abogado, la tomó unilateral o usted fue a su base, a la gente que a usted le apoya? Bueno, pasa primero por una reflexión individual, ¿verdad? Una reflexión individual de ir buscando las mejores avenidas. Uno siempre se preocupa cuando va a tomar una decisión de esta naturaleza porque la dirigencia que a uno lo acompaña en este tipo de cuestiones son las más sacrificadas, las más señaladas. Y luego, lógicamente, una vez que llego a esta conclusión, de qué es lo mejor para el país, no lo mejor para mí, no lo mejor para mi grupo, sino el país por donde nosotros podemos ofrecerle alguna alternativa, entonces nos encontramos en que esta propuesta, primero de reflexión individual, llevarla al ámbito colectivo. Y esa colectividad pasa por la estructura que nosotros tenemos, una estructura que durante el proceso de elección primaria yo denominé equipo nacional de campaña, pero que es el equipo asesor presidencial. ¿Por qué nosotros instauramos ese equipo? Porque no es el equipo que toma las decisiones, pero es el que asesora al candidato. Y en este caso hicimos la discusión con el equipo y el equipo, bueno, se encuentra ante una propuesta realmente que no se la imaginaban y empiezan a digerir esa propuesta y a valorar ese acercamiento. Y al final, pues tuve la venia de mi equipo para poder continuar con los esfuerzos. Y lógicamente no quería ser como Salvador, ¿verdad? Que se fue de la 1 y no le avisó a nadie y fue una gran Fue sorpresa. sorpresa. Así es que sí, convoqué a la coordinación nacional nuestra de los 18 representaciones, de los 18 departamentos, más la representación en el extranjero, 19 representaciones para informar de esta decisión. Lógicamente, somos militantes del Partido Libertad y Refundación. Varios no van a estar de acuerdo con una decisión de esta naturaleza y en el marco de la democracia interna que nosotros pregonamos en función de nuestros principios y valores, yo soy respetuoso de aquellos que no han estado de acuerdo con esta propuesta, pero también agradezco el respeto que han mostrado para esta decisión y el acompañamiento de los demás. ¿Qué viene a ser el abogado, su persona para el Partido Liberal en este momento? Hay dos expresiones importantísimas que realmente las he valorado hasta el día de hoy. Una de ellas, porque no me imaginé la trascendencia de ese espectro, pero la prensa lo ha resaltado.
Primero es que soy un precandidato que participé en la primaria a la presidencia de la República del Partido Libertad y Refundación, que se une a Yanni Rosenthal Hidalgo. A Yanni Rosenthal, no me uno al Partido Liberal, ni me estoy uniendo a todo ese esfuerzo que puedan hacer ellos por sus candidatos a diputados o alcaldes. Hay que recordar que yo mismo, que representé un movimiento importante, tenemos candidatos a alcaldes y a diputados que tenemos que respaldar dentro del Libre. Entonces, la primera cuestión es lo que represento en forma partidaria, es decir, represento una precandidatura presidencial que dentro del propio Partido Libertad y Refundación, que existe un gran nivel de descontento, pues algunos apreciarán este paso que he dado y también harán lo que yo estoy pidiendo ahora, que el 28 de noviembre votemos por Yanni Benjamín. Entonces, ese es un primer elemento. Pero el que más impacta es afuera, porque afuera hay dos valoraciones importantes sobre mi persona. Primero, que es el tema de lo que represento en un partido en el que he estado militando, pero sobre todo la figura, el segundo aspecto, la figura de mi trayectoria como defensor de derechos humanos, un hombre en búsqueda de la justicia y de la verdad. Yo recuerdo, compañera Sergia, que yo le decía hace un tiempo, ¿verdad? Cuando fui objeto de ataques, pero realmente sucios y que todos terminaron en la basura, que cómo era posible que yo, que había sido un luchador por la justicia, hasta ahora resaltaba con mayor ahínco que la justicia no puede ser si no está acompañada de la verdad. Entonces, cuando la gente ve el paso que he dado en razón de respaldar a una personalidad como Yanni Rosenthal, entonces la gente dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Si Wilfredo confía en esta persona, pues sus cualidades tendrá y ya la mirada se vuelve hacia el candidato liberal y que seguramente en ese sentido le aportará mucho voto independiente, que es el que nosotros estamos apostando en este momento, porque en las encuestas es el que gana. Ganan los indecisos en este momento. Así es. Ahora, usted dice que analizó profundamente esta decisión. ¿Cómo visualiza a Honduras de llegar a ganar Yanni Rosenthal y usted que le acompaña? No podemos negar, licenciada Sergia, que el futuro del país todavía se vuelve un futuro complicado, porque desafortunadamente nuestra clase política, en todos los partidos políticos, tienen un comportamiento no solo de arrogancia, sino que hay un comportamiento de aprovechamiento de los más pobres de este país, ya sea con un discurso altamente conservador o con un discurso altamente progresista. El comportamiento de los políticos que hoy tienen el control de los partidos no es el deseable. Por eso al final apostamos por personas sin que estas personas puedan generar un cambio total. Son cambios graduales que se van a desarrollar. Por eso creo yo que el esfuerzo que haga el abogado Yanni Rosenthal tendrá que tener, pero el ojo muy puesto en el proceso de desarrollo del país para que así los actores que él llame a ser gobierno puedan responder a esa aspiración que él tiene. Porque si no, si solo es, por ejemplo, repartir ministerios, repartir direcciones entre activistas, el resultado final va a ser que la corrupción, el caos, el desorden administrativo, la incapacidad administrativa es la que va a continuar en el país. Por lo tanto, ahí la forma en cómo él se asesore de sus principales consejeros, si escuche bien, no le hablo ni siquiera de sus ministros, de los consejeros que estén alrededor de él para que en efecto vaya cumpliendo esos propósitos, será muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos frente a candidatos o estamos frente a diputados, gente cercana al candidato o gente cercana al presidente, que su comportamiento ha sido corrupto. Entonces, sencillamente tendrá que tener mucha visión y mucho compromiso el nuevo presidente para poder llevar y conducir el país en un comportamiento realmente malo dentro del país para poder medianamente avanzar, para tomar decisiones importantes, porque el contexto, como le digo, es complicado, es complicado. Es decir, yo recuerdo cuando se hacía la reforma policial en el 2011, yo les decía, si ustedes meten dentro de 15,000 policías corruptos, van a incorporar 1,000 policías o 500 policías honestos, estos se van a corromper. Entonces,
En ese sentido, se necesitaba una reforma completa, sustancial del sistema de seguridad para poder avanzar. Pero esas reformas completas son difíciles en el ámbito político. Es un gran desafío, sinceramente, un gran desafío que solamente estará determinada por su conciencia y por la evaluación constante que vaya haciendo semana a semana del ejercicio de gobierno. Kendra. Yo tengo una pregunta, abogado, porque Sí. he estado aquí escuchando y hay algo que me llama la atención. En medio de una campaña mediática, de miedo, usted justamente en los procesos donde el Partido Liberal está pasando por una crisis, llamemos que mueren candidatos de ellos, usted hace este acercamiento. ¿Usted no considera que esto le podría traer alguna consecuencia Sí. negativa? Sí, sí, sí. Mire, yo siempre he tomado las decisiones, Kendra, por considerarlas que son las decisiones correctas. Nunca he hecho tomar una decisión, y cuánto me va a afectar a mí. Incluso he sacrificado lo más sagrado que uno puede tener, su familia, ¿verdad? Y yo agradezco mucho a mi familia que en los momentos más duros me ha respaldado, en las decisiones más complejas me ha respaldado a pesar de que han pagado grave, han pagado con dureza, han pagado con dolor todas esas decisiones. En este momento es una decisión que primero sacude. Yo he estado monitoreando de ayer a hoy, ¿verdad? Sacude las estructuras, ¿verdad? La entrevista con ustedes hoy ha caído muy bien porque ayer fue toda este planteamiento y todavía está el remolino puesto alrededor. Porque esta decisión, teniendo en cuenta que el candidato Yanni Benjamín es de los candidatos que más ha avanzado. Imagínense que cuando se hicieron las mediciones, como más o menos en febrero, no, perdón, cuando ya se define la candidatura, abril, el candidato Rosenthal estaba a 5 o 7 puntos. 5 o 7 puntos y avanzó de una forma, pero increíble, a pasos agigantados. 3 puntos subiendo, 5 puntos subiendo, al grado tal que hoy entre los tres candidatos existe una cercanía de 3 puntos entre los tres. ¿Qué significa? Que si el nivel de avance que ha tenido el candidato Rosenthal hasta este momento se continúa en estas 2 semanas, él podrá superar la votación con 5, 6, 7% para ganar la elección. En ese contexto, que un candidato, un precandidato tome esa decisión, como usted dice, Kendra, en un marco de un contexto tan complejo, tan dinámico, donde está a flor de piel cualquier declaración que se dé, realmente es complejo. Y además en un marco donde desafortunadamente los que dirigen los partidos no favorecen a una actitud de paz, no favorecen a que los militantes puedan ser tolerantes. Fíjense que la gente, uno puede tomar una decisión y decir, bueno, Kendra tomó una decisión y bueno, vamos a ver cómo le va. Ojalá le vaya bien, Kendra. Pero no, aquí no le van a decir eso, te vamos a matar, Kendra, te vamos a esperar afuera de la pulpería, te Vamos a vamos a tirar un despedazarles. par de huevos. Ajá, correcto. Ese es el comportamiento que tenemos y no puede ser. En la vía democrática hay que respetar los criterios y valores de las personas, sus decisiones. Yo por eso he dicho que nosotros tenemos una de las cosas que yo quiero que en estos tiempos que vienen avancemos es en el tema de la reconciliación, en el tema de la paz. Y yo que soy abogado, que soy defensor de derechos humanos, estoy claro que la paz no es la ausencia de guerra, ¿verdad? La ausencia de conflicto. No estoy claro que la paz es cuando existen alcances y búsqueda de justicia permanente. Y en ese sentido, yo espero que el odio, por lo menos, que ha existido entre la población hondureña, bajarlo y que nosotros seamos contribuyentes efectivos para eso. Abogado, y aquí es donde la prensa juega un papel muy importante en su objetividad, porque Kendra tiene su corazoncito de Sí, político o de partido, yo lo tengo, usted pues es un líder político, y por su decisión o por lo que usted representa, nosotros no vamos a venir a ofenderlo, a atacarlo y a ver cómo, en qué correcto. momento usted dice algo que pues logre desmeritar su imagen. Entonces, creo que esta situación de paz que queremos los hondureños ha sido algo que le ha beneficiado al señor Rosenthal al no contestar los insultos que a diario se escuchan en algunos medios.
Correcto. Fíjense que esa actitud que usted dice y ese comportamiento creo yo que ha atraído mucho, ¿verdad? A mí me impactó, por ejemplo, verlo en, en el debate que la Universidad de San Pedro Sula llamó y era realmente vergonzoso. Nosotros que apreciamos mucho la academia, que apreciamos mucho el debate, que apreciamos mucho la exposición de ideas, era realmente doloroso ver 3 podiums solos y solo el candidato Rosenthal Hidalgo ahí. Eso me pareció primero una acción de respeto de parte de él hacia la universidad, hacia la academia. En segundo lugar, me pareció un acto de humildad también. Yo me presento aunque esté solo, ¿verdad? Y responder como que estuviesen todos los candidatos ahí con la misma hidalguía en ese momento. Ese es un elemento importantísimo. Después verlo en los debates a nivel de las distintas canales del país, con el nivel de aplomo, de certeza, de seguridad y además de humanismo, que creo yo que eso le ha ayudado a él en los últimos tiempos. Enfrentar la situación que la ha enfrentado, superarla y no guardar rencor y buscar más bien formas de encuentro de la familia hondureña, eso ha sido fundamental. Entonces, sí, este es un mensaje, como usted dice, Sergia, es un mensaje que debemos de entender que aunque creamos a veces que estamos sembrando en el desierto, hay por lo menos una persona que sí ve nuestro comportamiento, que sí influye en alguien, que hay un joven que lo va a usar como referencia y va a decir, no, lo que dijo Kendra, lo que dijo Sergia me impactó y a partir de ahí tengo un cambio de comportamiento o voy a seguir tal decisión. Y me parece a mí que esa capacidad también de tolerancia que ha tenido el candidato Rosenthal le ha permitido a él que la persistencia le permita que en estos últimos días hayan adhesiones hacia su candidatura en un contexto complejo. Estamos en tiempos ya de conocer agendas de gobierno. Ya no son insultos, ya no es esa guerra. Queremos información por quién votar y que ellos pues den toda esa información que necesitamos. ¿Es eso lo que debe de realizarse en estos días, abogado? Yo creo que hasta el lunes, de hoy al lunes próximo, tenemos nosotros todavía tiempo para la campaña, para que las personas, los candidatos puedan pedir el voto. A partir del martes de la próxima semana, como usted muy bien lo dice, solamente está autorizado por ley las propuestas políticas. Ahí el candidato no puede ir a decir voten por mí, no, tiene que decir la propuesta que llevo al Congreso de la República es esta, la propuesta que llevo a la Corporación Municipal es esta, la propuesta de país que tengo es esta. Y a partir de ahí entonces ya es el debate de lo que se puede hacer. Sin embargo, yo he trabajado mucho en los temas de desarrollo y he trabajado también, lógicamente, con la cooperación internacional. Y yo me he dado cuenta de cuántas propuestas existen en el país, de toda naturaleza, ¿verdad? Desde el embarazo en adolescente hasta el proceso de armas convencionales. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo tienen que empatar con la propuesta o plan de nación, de plan de país, cuando uno ve los niveles de los diagnósticos que han hecho distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, entonces dice uno, bueno, existiendo tanta propuesta, existiendo tanto documento, existiendo tanta experiencia, ¿por qué fracasamos como país? Porque sencillamente no existe la voluntad, no existe la capacidad, no existe la honradez, no existe la visión de país para darle lo mejor a la patria. En la población hondureña tendrá que valorar eso también. No solo se trata de una persona que ahora alguien le hizo un plan de gobierno y lo viene a leer. Se trata de revisar si esa persona ha tenido en el ejercicio de su vida éxito profesional. Se trata de cuál ha sido su nivel de proyección social. Se trata de saber si tiene la capacidad y la visión de tratar los asuntos de la política internacional, si tiene el valor de enfrentarse a las estructuras que de verdad mandan en este país, o cómo puede conciliar entre las estructuras sociales y los grupos económicos poderosos para poder avanzar en medio de tanto asedio por el poder político. Entonces, esa propuesta también tendrá que ser contrastada con la trayectoria de vida de la persona que la habla. Abogado, se identifican los candidatos, los precandidatos a la presidencia, se identificaron casi como por grupos. Yo noté que el ingeniero Luis Zelaya siempre andaba en ese movimiento de alianzas y que esto,
pero vi que a usted muy poco se le tomaba en cuenta. ¿Estoy equivocada? Siento que no tenía esa entrada, ese apoyo, era más hacia un perfil, como es el de Salvador Narrala, por ser una imagen de televisión, ¿verdad? Pero que al final, no tenía el objetivo real, porque puede ser muy Salvador Narrala, pero tan importante es Salvador Narrala como lo es usted como líder, más cuando se trata de derechos humanos o cuando es una persona como usted que ha tenido trabajo de campo, no solo en televisión. O sea, Correcto. usted conoce al pueblo. Sí. Mire, muchos me han dicho ahora a mí que, Wilfredo, el problema suyo es que usted entró tarde en política. Entonces, por eso en su primera incursión como precandidato presidencial, pues usted tenía que tener un espectro mucho mayor. Para saber, yo ya sabía por lo menos todas esas encrucijadas, todas esas componendas que se hacen, pero enfrentarlas es otra cosa y tener la estructura para defenderse es otra cosa. Algunos han mencionado eso. Quizás tengan razón. Sin embargo, he aprendido muchísimo durante todo este tiempo. Otro factor y otro elemento es la imagen pública. Hay algunos que pretenden controlar la mayor cantidad de apariciones de un candidato, pero eso va en detrimento de una persona que ha trabajado toda su vida en la televisión, como por ejemplo Salvador Narrala. Ha hecho toda su vida en televisión y es un hombre que donde vaya lo conocen. Pero nosotros, los que nos hemos dedicado al trabajo en cualquiera de las etapas del desarrollo humano, hemos estado concentrados en nuestras esferas de trabajo. No hemos hecho carrera de artista, no hemos hecho carrera en los medios de comunicación. Eso actúa en desventaja de un candidato, por muy bueno que éste sea. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos las encuestas de reconocimiento de una persona, nos damos cuenta que la persona más conocida en Honduras es Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala, Mel Zelaya y por ahí nos vamos. Entonces, pero no es la persona más conocida, la que es Hasta más Pepe. ideal, correcto, es la más ideal para el país. Pero tenemos que jugar con eso y yo estoy claro en eso. Así es que cuando se hicieron las valoraciones de quién era la persona que tenía mayor reconocimiento nacional y que podía tener mayor simpatía, era Salvador. Y en ese esfuerzo que trabajamos con Luis Zelaya, con Salvador y los demás, no funcionó, no funcionó. Yo tengo que agradecer a los compañeros, o bueno, es parte del reconocimiento también, que yo participé en todo ese proceso de concertación. Yo fui parte de las decisiones que se tomaron ahí y también decisiones que no pudimos lograr que se tomaran porque existían intereses tan mezquinos. Mire, la Unidad Nacional Opositora desde el inicio tuvo un nivel de boicot que al final lo lograron. Ahora la UNO va a aparecer sin fotografía en la papeleta presidencial, ¿verdad? Entonces, en ese Pero ese sentido, boicot, ¿de dónde vino? ¿Quién eran al interno o externo? primero, el Partido Salvador de Honduras tiene su propia historia, ¿verdad? Un partido que fue boicoteado desde el inicio como partido. Luego, al integrar las planillas, integraron planillas que ni el propio Salvador sabía. Y luego el propio Salvador es, digamos, encantado, para no decir otra palabra, encantado para irse a otro partido y dejar la unidad nacional opositora que tanto había costado. Entonces, los actores que existen en el entorno son extraordinarios. Mire, cuando Salvador salió de escena, yo dije, así se pegan botones. Los sectores a los que él podía perseguir por su tenacidad ya lo habían eliminado. Entonces ahí es donde nosotros decimos que si no se mantiene la firmeza de la convicción de lo que uno sostiene, ir hasta el final, realmente uno lo que hace es matar la esperanza de aquellos que pensaron que uno iba a tener una lucha constante. Y eso es esa es otra, otra característica del abogado Yanni, que ha ido hasta el final, que sí hubo un momento en que estaban viendo si podían acordar con doña Xiomara, pero él no abandonó sus principios y en este caso su base, porque me imagino que la base, algo le estaba presionando a él y no fácilmente se dio como Salvador Narrala. Correcto. Acuérdese que hubo un planteamiento del presidente Zelaya, coordinador de Libre, que el partido que más votos sacara, el candidato de ese partido iba a encabezar la alianza. Esa fue la propuesta pública que hizo. Incluso algunos dicen, ¿verdad? Yo no me consta eso, pero que incluso firmó en una servilleta ese acuerdo, ¿verdad? Eso es realmente ridículo, pero bueno, dicen que eso Hay que pasó. enmarcarlo. Hay que marcar la servilleta. Entonces, ¿qué sucedió? No se cumplió
ese acuerdo político para que fuese el candidato Rosenthal quien encabezara. Por lo tanto, cuando se dan los otros movimientos de acercamiento y de cooptación prácticamente de un partido, de los demás candidatos hacia ese partido, y luego llaman al candidato Rosenthal, pues lógicamente el que se había mantenido con persistencia, ¿verdad? Con insistencia en un punto de acuerdos políticos, ya el contexto no daba, ¿no? Porque no era correcto de que el partido que más votos había tenido se plegara a un partido que había tenido menos votos y que también además se incumplieran los acuerdos políticos. Entonces, en ese sentido, creo yo que la persistencia que ha tenido el candidato Rosenthal Hidalgo le ha permitido que a este momento esté logrando sumar sustancialmente. Sumar. Kendra. Es que estoy leyendo las redes sociales porque lo estoy escuchando al abogado, pero también estamos revisando acá un poco de información en las redes y lo que están subiendo algunos temas en WhatsApp y el tema sigue siendo don Wilfredo Méndez. De hecho, estoy en un chat de mujeres y entonces de repente miro que ponen una imagen de él y yo justamente lo estoy entrevistando, pero tengo una consulta, abogado, porque como yo sigo creyendo, yo me voy a poner en el tema que está todo el mundo ahorita. Usted es un hombre conciliador, un hombre de paz y un hombre que está buscando la unidad de una u otra vía. Pero vivimos en una sociedad donde yo se lo decía a Sergio antes de comenzarlo a entrevistar, que le digo, fíjate que el problema de Honduras es que a la gente le tiran piedras, le tiran de todo, pero nadie conoce la realidad del otro, solo te atacan. Y puede ser por dinero, otros por molestar, pero siempre andamos buscando denigrar la integridad de otros. Usted que se lanzó a la palestra, no lo dejaron llegar, no se dio la situación. ¿Cómo se siente? O sea, en la parte de sentimientos, vamos a hablar de la parte emotiva. Porque usted tiene que tener una gran motivación para unirse a Yanni Rosenthal. Entonces, ¿cómo se siente usted después de haber tomado esta decisión? Ya no le voy a preguntar del miedo, sino el sentimiento de la buena acción que tomó. Fíjese, Kendra, que la prensa me preguntó ayer, y ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Con mi gente cercana, ¿qué fue lo que Yanni le ofreció? ¿O qué fue lo que usted pidió? Y yo le voy a contar aquí cómo se dio ese acercamiento con Yanni. Yo no lo conocía a Yanni, ¿verdad? Más que el hecho de seguir su trayectoria, de revisar cuál había sido su pasado, de ver con sus hechos, pues conocía sus hechos, no la persona. Pero conozco a dos personas cercanas a él, que sí las conozco y conozco su trayectoria. Me refiero a Juan Carlos Elvir, designado presidencial, y a Yadira Bendaña, designada presidencial. Con Yadira nos unió un trabajo cuando ella fue diputada en el Congreso para el tema de control de armas. Trabajamos muchísimo tiempo en el tema de control de armas. Pero con Juan Carlos lo conocí cuando él era alcalde en Copán y trabajamos en conjunto con los temas de seguridad. A los dos los conozco durante mucho tiempo. Y fueron ellos los que, primero con Juan Carlos conversando sobre la situación de país, y luego Yadira que me llama un día y me dice, Will me dice, y eso fue hace poquito, y es por eso que se dan estos acuerdos, Yanni quiere agradecerle a usted, quiere una reunión de agradecimiento. Yo voy y me encuentro con un hombre que me dice, abogado, usted no se imagina el nivel de agradecimiento que tengo yo por lo que usted expresó en momentos tan difíciles para mí sobre el tema de la redención, sobre el tema de la reinserción, sobre el tema de la no condena eterna para alguien que ha pagado su culpa. Entonces mi respuesta, Kendra, fue, abogado, yo lo hago porque es lo correcto. Siempre he hecho lo que es correcto. Mire, Kendra, cuando yo emití esa declaración que a él no se le podía seguir martirizando por una condena que ya había pagado y que yo como abogado sabía muy bien que en materia de derecho y materia de seguridad incluso la persona merece reinsertarse en la sociedad para que hayan segundas oportunidades si ya había pagado esta persona. Y además como cristiano, que una persona tiene derecho a la redención. Y yo le he dicho a la gente, ¿se imaginan que Dios no se le hubiese dado la oportunidad a San Pablo? Entonces, ¿cuál sería? No tendríamos historia de alguien que persiguió y mató a los cristianos para convertirse en uno de las personas más grandes de la humanidad. Entonces, cuando él me dijo eso, yo le dije, no, abogado, usted no tiene que
no tiene a mí que agradecerme nada. Y es más, le dije yo, y ahí fue donde yo mismo, ¿cómo se llama? Di la cabida para la siguiente propuesta. Es más, usted cuente con mi voto. Yo voy a votar por usted porque lo correcto es votar por usted. El país no tiene salida. El Entonces fue cuando él me dijo, testimonio. bueno, Will. Entonces me dice, bueno, Wilfredo, me dice, pero entonces apóyeme, porque está bien su voto, pero en este momento lo que ocupamos es que personas como usted digan que apoyen a Yanni Rosa. Entonces, mire, Kendra, la conversación se volvió complicada porque, digo yo, tiene razón, hacer lo correcto es lo que corresponde. Y cuando yo entonces me han preguntado cómo se siente después de buscar, Kendra, y yo cuando, fíjense que cuando hablamos con la Unidad Nacional Opositora, yo le dije a Salvador, Salvador, por favor, yo solo le pido algo, por favor, unifique lo más que pueda y por favor cumpla con el hecho de ayudarle a un pueblo hondureño que toma una bolsita de basura, echa sus cositas y se va arriesgándose para irse del país porque ya perdió esperanza. Fallamos ahí, no encontramos la respuesta para el pueblo hondureño y ahora lo mismo le he pedido al abogado Gianni Benjamín. Le he dicho, por favor, abogado, yo he estado buscando, he estado persistiendo, insistiendo en que le demos oxígeno al pueblo hondureño, que le demos un poquito de esperanza, que el dolor no sea tan grande, gente que llorando a esta hora porque no tiene que comer, gente con 2, 3, 4 años de que no tienen trabajo, gentes que la carga no la soportan porque en una familia de 6 personas solo una trabaja y esa persona apenas gana para medio comer. Entonces hay que tomar decisiones grandes. Entonces, Kendra, respondiendo, no es fácil. Me siento con una carga que debo de seguir avanzando a pesar de las críticas. He tratado de abstraerme un poco de los principales críticos, sobre todo dentro de mi partido. He recibido con agrado expresiones de personas que no me imaginé que las iba a recibir de respaldo y apoyo. Y eso en alguna medida es un aliciente. Pero tomar decisiones complicadas en momentos tan duros para la historia del país y de confusión, realmente para la persona que las toma, es realmente una carga emocional muy fuerte. Y usted que Le ha tocado el preguntaba tema por eso. cristiano. Sergio, es que mira, a mí me llamó mucho la atención lo del abogado, porque yo lo recordaba por ser libre, pero ya después él me explicó, pero yo siempre lo recuerdo porque fue un hombre conciliador. Y vos sabes que en nuestra sociedad este es el tema. Si yo te puedo agarrar a pedrada, Sergia, en elecciones, yo soy la campeona. Y justamente No, y estas desde hace elecciones... mucho hay mucha violencia. No, yo estuve leyendo la historia de 1940, las elecciones eran así, desde que salió justamente Tiburcio Carías, desde esa época. Entonces, es algo, son patrones culturales en los que hemos estado más de 80 años. Pero tengo otra pregunta, abogado, porque ya nos va a ir el tiempo y yo emocionada, pero esto me interesa saber. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de la iglesia, llámese evangélica o católica, en este tiempo de crisis? Mire, la iglesia debe tener el mayor nivel de humanidad. Yo creo que es la que más está, los líderes religiosos, las lideresas religiosas son los que más están obligados a llamar a un proceso de reconciliación, de paz, de amor. Fíjese que el tema del amor es un tema que a mí me ha causado tantos problemas porque cuando lo he planteado en espacios públicos, una vez me invitaron los jóvenes universitarios y me dijeron, abogado, ¿y de qué voy a hablar? Voy a hablar del amor. Cuando dije eso se rieron, pero cuando empecé a hablar de hasta dónde estamos dispuestos a ser tolerantes, hasta dónde estamos dispuestos a permitir que otros sean felices, independientemente de nuestras creencias religiosas, ahí choca. Entonces, la iglesia tiene que, a mi juicio, en este momento, ser de los voceros más fuertes para que se llame no solo a votar en paz, sino que se llame a votar por las mejores personas. Y la iglesia es la que menos puede juzgar de una forma dura a una persona
que quiere ayudar más a la sociedad y que quiere contribuir más. Entonces yo creo que en ese sentido el rol de la iglesia de liderazgos sociales, empresariales, tiene que manifestarse, Sergia, porque estamos hablando de que el nivel de abstencionismo es del 38%, más arriba de cualquier votación para un candidato. Por lo tanto, hay que motivar a la gente para ir a votar. Usted dijo algo y sí lo leí, que la alianza no estaba dando los resultados que se Sí. deseaban. ¿Por qué? Bueno, cuando pasa el 13 de octubre, que fue cuando se dio la adhesión de Salvador Narrala a Xiomara Castro, pasan alrededor de 15 días cuando nuestros equipos empiezan a hacer medición de cuál había sido el resultado de esa adhesión. Y nos damos cuenta que el porcentaje de personas que simpatizaban con la Unidad Nacional Opositora no se estaban yendo toda con Xiomara Castro. Entonces empezamos a ver cuál era la reacción que había. Y la reacción que había era que un sector se había vuelto al abstencionismo otra vez y otro sector se había ido a respaldar a Yani. Y un 5% nada más del 18% que Salvador representaba apoyó a Xiomara. Por lo tanto, los números seguían siendo terribles. Mire, licenciada Sergio, a este momento el que está a nivel de las encuestas punteando es Asfura, Nasri Asfura. Mire, eso es terrible. Eso es terrible para el país. Y Xiomara y Yani Rosenthal en un segundo lugar que están cercanos a Asfura. Pero ahí es donde entonces nosotros empezamos a dar seguimiento a las encuestas y también ver el comportamiento del electorado. Y lo que vamos viendo es que Yani Rosenthal es el que va subiendo. Y como le decía, en la dinámica que hemos visto de comportamiento, al 28 de noviembre, Yani Rosenthal gana las elecciones. Es decir, esta semana, por ejemplo, tendrá seguramente otros 3 puntos arriba. Ya estará ganando o pasando a la candidata Xiomara Castro. Por lo tanto, significa que en una semana que siga estaríamos hablando que sería la persona que estaría atrayendo más al voto independiente. Entonces, algunos pensaban que era que si Xiomara tenía, póngale usted, para poner un número, porque tenían 18 los dos, pero 18 y 18 serían más o menos más de 30 puntos, 36 puntos. Entonces, algunos pensaban que era automático, que los 18 puntos de Salvador se iban automáticamente los simpatizantes a ir para allá. Y no es cierto, no funcionó así. Tampoco generó expectativa en la población independiente para poder hacer un sesgo hacia esta acción de unidad. Y por eso es que yo mencioné de hace varias semanas que la alianza no había dado los frutos que se esperaban. Y es que esto, tocando el punto cristiano, que las iglesias se han visto involucradas también, unos haciendo el llamado para el voto razonable, ¿verdad? Y con el fin de poder llevar ese proceso de sacar a Honduras adelante después de estos 12 años de atraso, después del golpe de Estado, ha sido pues muy lamentable la situación de nuestro país. Pero dicen que Dios nunca se acuerda de aquellos que oran por la familia, por el país. Y es que podemos decir que el caso de Yani vendría a ser como esa historia bíblica de José, que sale de un centro donde lo tenían bajo preso y sale a ser líder de Egipto, es más, de un país extraño, ¿verdad? Y es el que lo rescata hasta de una hambruna. ¿Por qué Correcto. traemos esto a colación? Porque algunos líderes religiosos no están viendo esto como tema de conciliación, sino que al contrario, atacan como cualquier político, se está perdiendo ese punto de conciencia humana o de cristiandad, abogado. Bueno, en el caso de un líder religioso, de una lideresa religiosa, no hay duda que su enfoque debe de ser el espíritu, debe de ser la humanidad por sí misma, más allá de lo que a él le convenga. Es que a mi iglesia le conviene que gane este candidato porque voy a tener apoyo financiero. Ese líder religioso lógicamente va a estar sesgado por un criterio de conveniencia y no ayuda entonces a la persona a que pueda encontrar la mejor respuesta posible.
En estos momentos los liderazgos religiosos deben ser los más objetivos, deben ser los más apegados a la verdad y deben ser aquellos que los caracterice por mandar un mensaje de humanidad. En consecuencia, para estas elecciones del 28 de noviembre, estos liderazgos deben de asumir un fuerte papel en todo el país, porque hay que recordar que hasta la más pequeña iglesia que hay en un barrio en condición de marginalidad, esa tiene una enorme, lógicamente, preponderancia en el accionar, en el pensar, incluso en el decidir de una persona en frente a las elecciones generales. Bueno, ya para cerrar prácticamente, abogado, ¿cómo ve estas elecciones pacíficas? Llama a la gente a votar y luego a encerrarse, como lo están haciendo muchos medios, que le dicen salga a votar, no deje de votar y luego enciérrese, no salga. Bueno, es importantísimo que salgamos a votar el 28, ¿verdad? Mientras más temprano lo hagamos, mejor. No hay duda que la población, mucha de ella, pues va a votar un poquito tarde y por eso es que las urnas se cierran tarde, pero es bueno que lo hagamos temprano, que lo hagamos en orden, en respeto. Puede ser que alguien por mucho enojado, para darle un ejemplo, enojado esté con Juan Orlando Hernández, no agredir a ninguna persona que ande con una bandera nacionalista, por ejemplo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo que sean las urnas las que hablen, ¿verdad? Y si la equivocación de la persona es su propia desgracia, pues será eso, ¿verdad? Su propia decisión, pero no insultar, mucho menos agredir físicamente a alguien. Vamos con nuestra conciencia, movilicemos nuestra familia para que al final, y nuestros amigos y amigas al final, gane la mejor persona, ¿verdad? Y que el país pueda vivir en paz. Yo estoy muy agradecido, Sergio Kendra, por esta entrevista y siempre para mí es un honor saludarlas y un saludo a toda la audiencia. Gracias, abogado. Gracias, abogado, por usted haber aceptado la invitación de nosotros. Sergia, espérate, las identidades, porque ese ha sido el otro show, Sí. que la gente no sabe con cómo va a ir a votar. ¿Se puede votar con las dos? No, solamente se puede votar. Mire, hay que ver la última reforma que hicieron, Kendra. Yo no he visto la última, pero de cualquier forma, lo que sí yo hasta ayer en la noche tenía entendido es que existe el consenso de que solamente se puede votar con la nueva tarjeta de identidad, aunque se puedan hacer trámites administrativos con la vieja tarjeta de identidad. Eso era lo que estaban pretendiendo, pero de cualquier forma existía consenso de que solo con la nueva tarjeta. Y mire, le voy a decir algo acá que no lo han abordado otros medios. Si usted pierde su tarjeta de identidad nueva en este momento y la va a tramitar al registro de las personas, ¿sabe cuál tarjeta le dan? Le dan la vieja. Eso va a ser un problema. Hay personas que usted sabe que la gente por una u otra razón que lo asaltan pierde la tarjeta. La nueva tarjeta de identidad que le dieron hace unos meses, las personas la perdieron. Hay personas que la han perdido, no sé qué número existe. Pero si usted le dice, ¿fue al registro? Sí. ¿Le dieron la nueva tarjeta? Sí, pero lo que le dieron fue la tarjeta con las mismas características de la anterior, la azul. La pregunta es, ¿va a poder votar esta persona? La respuesta es sí, porque está en el censo electoral, porque está en el padrón electoral, porque además están todos sus registros actualizados. Y lo que a mí me preocupa de eso, más bien son los de la mesa electoral receptora, los de la Junta Electoral Receptora. Estarán formados para que no se asusten cuando vean esa tarjeta y sepan que es una tarjeta que se le dio el 10 de octubre de este año, del 2021, para poder permitirle votar o le va a negar el voto. La población se asustará cuando miren que esa persona con esa tarjeta azul pasa a votar. Se podrá generar más bien un nivel de violencia, de reclamo en la mesa. Eso es preocupante. Y el registro no está diciendo eso. No está diciendo eso de que las tarjetas que han tenido que irse a reponer porque se han perdido en estos tiempos es la misma tarjeta anterior. Tiene las mismas características. Yo imagino que seguramente la empresa que hace las tarjetas nuevas pues está en el extranjero y se les va a hacer difícil pues pedir que se reponga, pero sí existe ese problema. De todas formas... Es otro robo más, abogado. Sí. Esa es otra denuncia más. Sí, correcto. Sí, abogado, ya podemos decirle que gracias por habernos acompañado, pero es que yo dije, le tengo que preguntar de las identidades, pues yo todavía tengo las dos, ¿no? Pero yo uso las dos. Pero yo dije, ¿con cuál de estas voy a ir a votar? Sí, o sea, tenía mi duda. Sí. Bueno, abogado, muchas gracias, abogado. Vaya, pues muchas gracias. Un gusto saludarles. Hasta luego. Estamos para servirles. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Adiós. Gracias, abogado.